Media. Muy bien, ¿por qué se le llama la Edad Media? Bien, se le llama la Edad Media a la etapa de la historia europea que comienza con la disolución del Imperio Romano de Occidente en el año 476. O sea, que con la caída del Imperio Romano inicia lo que es la Edad Media. Bien, y eso fue en el año 476 y concluye según distintos autores. Muy bien, o sea, no hay una edad exacta. Muy bien, no hay una edad exacta de cuándo ha concluido o cuándo ha empezado. Muy bien, no hay una edad exacta. Además de la caída del Imperio Romano, surge lo que es la imprenta en 1440. La imprenta. La imprenta era, por ejemplo, en la edad o en la literatura griega o en la edad griega, no existía lo que es la imprenta. Y para muchos autores se les dificultaba realizar libros. Muy bien, porque cuando no existía la imprenta, muchos de los autores, ¿qué hacían? Lo que hacían era escribir a mano sus obras, escribir a mano, ¿bien? Pero con la imprenta ya fue mucho más fácil y ya imprimió mucho más allá las obras literarias. Muy bien, cuando una persona adquirir esta imprenta era demasiado caro. Bien, costaba dinero hacer una impresión. Entonces ellos lo que hacían era buscar a alguien con un poco que tenga más dinero o más que pudiera pagar los requisitos que le piden. Muy bien. Entonces, la Edad Media fue desde la caída del Imperio Romano, además de la invención del imprenta. No solo eso, también llegadas de los turcos, que era en 1453, o con la llegada de los europeos a América, ¿no? En 1492, ¿no? Eso es la gran hazaña de Cristóbal Colón, que llega a América, ¿no? También lo que es la Edad Media. Bien, este periodo comprende más siglos, se extiende entre la Edad Antigua y la Moderna. Bien, entonces lo que es la Edad Media en la literatura de la imprenta, más que todo es la invención de la imprenta para poder realizar sus obras teatrales. Bien, las etapas de la Edad Media fueron tres. Muy bien, la Edad Media o Antigua, la Edad Media y la Edad Baja. Muy bien. La Edad Media o Antigua o Tardía, que consta de 1476 a 840. Muy bien, esta tiene desde el derrocamiento del último emperador romano del occidente hasta la división del imperio de Carlomagno. La Alta Edad consiste de 843 a 1100. Durante este periodo cobró forma el feudalismo. Muy bien, ya vamos a ver qué es el feudalismo. Es algo muy interesante. El feudalismo, un sistema político y socioeconómico basado en relaciones de fidelidad personal. Muy bien, la Baja Edad Media etapa comenzó con las cruzadas y se caracterizó por el surgimiento de las ciudades y la aparición de un nuevo grupo social, la burguesía. Muy bien, como pueden ver aquí lo que es el feudalismo y la burguesía. Bien, el feudalismo es llamado como el socialismo. Todos tenían que tener por igual. Si alguien ganaba, por decirles, ¿no? $1,000 o 1,000 bolivianos, todos deberían de ganar ese mismo monto. Lo cual no pasa. Hoy en día también vivimos ese mismo método, ¿no? Pero ahora se llama lo que es socialismo. Ya no feudalismo, se llama socialismo. Pero no es lo que ocurre, no es lo que siempre ocurre. La burguesía se refiere a aquellas personas de alto rango
o sea, quiere a las personas que son adineradas. A eso se refiere lo que son los burgueses, por eso se llama burgueses. ¿Muy bien? Y ahí está también con la caída del Carlomagno. Fueron la política. Muy bien. ¿Por qué la política? Las costas del mar Mediterráneo fueron disputadas por tres grandes centros de poder: romanos, germánicos, los califatos musulmanes y el imperio bizantino. A pesar de los intentos de los emperadores bizantinos, como Justiniano de Reyes a lo largo de toda la Edad Media. Muy bien, ya es aquí. Como pueden ver, la política ya más se ha centrado en las costas del mar. Muy bien. ¿Por qué en las costas del mar? Para poder conquistar nuevas tierras. Muy bien. Nuevos territorios. Muy bien. Y también nuevas riquezas. Al descubrir nuevas tierras, podías tener riquezas. Muy bien. Entonces, la política constaba de eso. Muy bien. Más que todo se centraba en los mediterráneos del mar. Y no solamente eso, sino es que en la Edad Media también ha surgido lo que es el feudalismo, ¿no? ¿Qué era el feudalismo? Fue la organización política, económica preponderante que creó sistemas que pertenecieron el equilibrio y la ayuda mutua entre realeza y nobleza. Muy bien, es lo que significa el feudalismo, ¿no? Una ayuda mutua, muy bien, entre los pobres y ricos. Muy bien, esto dando paso a una nueva forma de repartir el poder y las riquezas. Muy bien, o sea, en estas épocas, en la política, como aquí dicen, ¿no? Más se centraban en las costas del mar. Pero ¿qué es lo que hacían? Muy bien, aquellos esclavos, o sea, los esclavos eran los que viajaban y ellos son los que trabajaban duro. Y si encontraban alguna riqueza, toda esa riqueza era para el rey o para los nobles, ¿no? Pero el campesino o el esclavo pedía también alguna parte, quería. Y es por eso que existió lo que es el feudalismo. Muy bien. O sea, el feudalismo trataba de que si nosotros encontramos algo, en una parte irá para el rey y otra parte irá para los esclavos. Así era. Muy bien. Pero lo cual no sucedía. Muy bien. ¿Por qué? Porque en esos tiempos los esclavos no sabían leer, no sabían nada de matemáticas. Y por lo tanto, el rey fue quien les enseñaba, ¿no? Y les decía, tanto te pertenece y tanto vas a tener, ¿no? Y el esclavo se sentía alegre porque le daba esa miseria, porque le daba una miseria, y el esclavo se sentía feliz. Bien, lo cual en el tratado decía que todos debían de recibir por igual, por igual, pero sucedía eso. Muy bien. Muy bien, el siguiente. La iglesia cristiana, encabezada por el obispo de Roma o papa, fue muy poderosa y tuvo gran influencia en todos los aspectos de la vida política, social y económica. El sistema de pensamiento importante era el teocentrismo, un pensamiento que considera a Dios como la única fuente de conocimiento verdadero. O sea, la religión era mucho más poderoso que el rey. Era tan poderoso que el rey que el papa decía cuándo deberían de hacer las cruzadas. El papa es quien dice cómo se va a dividir la sociedad, dice el dinero. En ese tiempo la política constaba en las costas del mar.
¿Para qué? Porque el Papa era quien obligaba esas cruzadas. ¿Por qué él cruzaba? ¿Por qué él decía realizar las cruzadas? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que había otras personas que tenían, como que no, todos ellos se centraban en lo que es en el cristianismo. Muy bien, todos se centraban en el cristianismo. Si tú eras una persona hereje, ya eras considerado una persona, una persona. ¿Y qué hacía el Papa? El Papa era quien te asesinaba o daba el orden de asesinarte, ¿no? En el nombre de Dios. Eso es lo que hacía. Y el Papa, como nos iba diciendo, es la persona que tenía mucho más poder que todos. Muy bien. Es el poder. Muy bien. Y el sistema de pensamiento era importante. Era el teocentrismo. ¿Qué era el teocentrismo? El teocentrismo significa la religión, que Dios está en el centro. Muy bien. Dios está sobre todo, es el centro de la tierra. Muy bien. Si tú desobedecías las leyes, eras castigado por el Papa o por el Roma. Muy bien, eras castigado. Muy bien. Tú no podías darle la contra al Papa. Muy bien, si tú eras castigado. En esos tiempos, el castigo era la crucifixión o la muerte. Muy bien, entonces así era la religión en esas épocas. Muy bien, el que tenía el gran poder era el Papa. La sociedad, ¿cómo era la sociedad? ¿No? La esclavitud, característica de la antigüedad. Muy bien. Fue reemplazada por la servidumbre. Así se formó una sociedad constituida por la monarquía, la nobleza feudal o religiosa y los campesinos que podían ser siervos o libres. Siempre podían pagar todo en productos del señor feudal. Muy bien. La sociedad, ¿qué es lo que le caracteriza también a la Edad Media? Le caracteriza la esclavitud. Muy bien, porque los esclavos, las personas que eran esclavos, ya no podían ser esclavos. Querían, porque y también hoy en día añoramos, ¿no? Y en la edad moderna también añoramos y buscamos lo que es la libertad. La libertad es lo que buscamos hoy en día. Muy bien. ¿Y qué es libertad para ustedes? Muy bien. Hoy en día seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos, aunque nos dicen que somos libres. Pero no es así, señores. Seguimos siendo esclavos. ¿Por qué seguimos siendo esclavos? El campesino o el esclavo era libre, ¿no? Y el rey le otorgaba al esclavo cierta tierra, ¿no? Le otorgaba unas tierras. Y esas tierras, el esclavo trabajaba en esas tierras. Pero ese esclavo tenía que pagar tributo, ¿no? Con sus productos, ¿no? Decía, tienes que pagar tantos. En ese tiempo, los esclavos más se dedicaban a lo que es a la ganadería, a la granja, ¿no? Se dedicaba a la granja, tenía que pagar con maíz. Tantos quintales de maíz tenía que entregar al rey. Y si no entregaba, era castigado. Muy bien. O si no, trabajaba, o si no, nuevamente volvía a ser esclavo. Y tenía que pagar toda su vida. Tenía que pagar toda su vida. Muy bien. Muchos eran asesinados. ¿Por qué? Porque cuando ellos sembraban, ¿qué pasa? La tierra se cansa.
¿no? La tierra se cansa y tienes que dejar, ¿no? Descansar la tierra por un largo, para que nuevamente sea fértil. Y en ese, o aquellas personas que se llamaban libres, que tenían que pagar tributo a los feudales, ¿qué hacían? ¿No? ¿Qué hacían? Había mucho asesinato, había mucha. Y hoy día es más lo mismo. Nosotros seguimos siendo esclavos. ¿Cómo? ¿No? Todos nosotros tenemos una casa, ¿no? Tenemos una casa. Pero esa casa no siempre es nuestra, ¿no? Que esa casa tenemos que pagar lo que se llama impuesto. Cada año tenemos que pagar un impuesto. ¿Qué pasa si no pagamos impuestos? ¿Qué pasa? Nos quitan nuestra casa. Si queremos abrir un negocio, también tenemos que pagar impuestos. ¿A quién tenemos que pagar impuestos? Bueno, en este caso tenemos que pagar impuestos a la alcaldía, ¿no? A la alcaldía. La alcaldía ahora se llama, bueno, hace mucho tiempo se llamaba lo que son los feudales, ¿no? Hoy en día ahora se llama lo que son alcaldes. Muy bien, aún seguimos pagando. No somos libres del todo. Tenemos que pagar aún así. Si queremos traer productos de otro país, tenemos que pagar, ¿no? Si queremos, o queremos abrir un negocio, ¿no? Tenemos que, sí, cualquier cosa que queramos hacer, tenemos que pagar. ¿Vieron? Seguimos siendo esclavos. No somos libres de todo. Muy bien. Si hay siempre alguien que nos va a gobernar, ¿no? Si somos libres, pero en realidad no lo somos. Muy bien. No lo somos. Muy bien. Entonces, esa es una característica de la Edad Media. Muy bien. La esclavitud y los feudales. La economía. La mayor parte de la población vivía en el campo y trabajaba tierra como arados tirados por reyes. Bien, en el 476 y 1100 el comercio no tuvo mucho desarrollo. La gente consumía lo que producía e intercambiaba productos con sus vecinos. A partir de las cruzadas, los comerciantes italianos comenzaron a traer de China e India distintos productos como telas de seda, porcelana, joyas, con incrustaciones de piedras, cosas para y también la economía, la granja y la ganadería. Solamente se trabajaba en eso. Muy bien, solamente se trabajaba en eso. Pero bueno, imagínense, una persona que todo el tiempo esté consumiendo harina, esa persona se va a estreñir, ¿no? El hombre también necesita comer lo que es carne, ¿no? Pero la carne en esos tiempos también costaba dinero. ¿Y qué es lo que hacían ellos? ¿No? Es el famoso que, ¿no? Ellos le daban harina a la persona que se dedicaba a ganadería. La persona que se dedicaba a ganadería le daba carne, ¿no? Al granjero, ¿no? Es lo que hacían el trueque. Y todo el mundo hacía así, pero no solamente se quedaban satisfechos, ¿no? Después que hubo lo que se llama cruzadas, ¿no? Traer otros alimentos de otros países. Muy bien. Y esas cruzadas, ¿quién lo ha realizado? ¿Quién nos ha otorgado? Fue el Papa, porque la economía no estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que el Papa dijo que debían desarrollarse lo que son las cruzadas? Para que aumente la economía. Muy bien. Y no solamente eso, sino que también deberían de ir a otros lugares y traer nuevas riquezas. Y esas riquezas deberían de darse
al, a la religión. Muy bien. Y es lo que pasa también hoy en día. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿qué pasa? El Papa o el Padre, ¿no? ¿Qué nos pide? Nos pide lo que es el diezmo. Debemos de aportar algo a la iglesia, ¿verdad? Es también lo que hacían hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo ya era una manera obligada, ¿no? El Papa es quien decía, debemos que hacer las cruzadas, no hay economía, debemos de hacer esto, ¿no? Y debemos de pagar tanto dinero también a la iglesia, ¿no? Hoy en día, cuando vamos a la iglesia, nos piden lo que es el diezmo, pero no es obligatorio, no es, y es a voluntad. Muy bien, en ese tiempo era así, muy bien, era de esa manera. Todo el mundo trabajaba. El siguiente, la demografía, ¿no? Era la dieta de la población europea. Era muy inadecuada. Al estar mal alimentadas, las personas se contagiaban todo tipo de enfermedades. Las epidemias y las grandes pestes eran muy comunes y solían matar a millones de personas. Por ende, la esperanza de vida era muy baja. Muy bien. O sea, en esas épocas, la higiene personal era demasiado, pero demasiado. La gente no se, eh, no se cuidaba de eso. Todo el mundo caminaba o se hacía o se bañaba una sola vez. Incluso se bañaba una sola vez al año. Porque a ellos no les importaba eso. Lo que más les importaba era conseguir dinero a toda costa. Y ellos, ¿por qué hacían eso? Porque también tenían que pagar impuestos, ¿no? A los señores feudales, a los reyes, a la iglesia tenían que pagar impuestos. Y por tal motivo ellos tenían que trabajar desde alba hasta el ocaso, tenían que trabajar. Y no se preocupaban de su aseo personal, ¿no? Y es lo que ha pasado. Ha ocurrido lo que son las grandes pestes, ¿no? Se enfermaban de cualquier cosa, se enfermaban, ¿no? Y es lo que ama a millones de personas, ¿no? Es la peste negra, ¿no? ¿Qué era la peste negra? Era un simple gripe, nada más, una simple gripe. Pero en esos tiempos era mortal, como hoy en día, ¿no? Como el coronavirus. Es mortal hoy día el coronavirus. Bueno, ya con la tecnología que tenemos, con el internet que tenemos, ya estamos más informados y nos informamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer para cuidarnos del coronavirus o del COVID, ¿no? Pero hace mucho tiempo era diferente. Nadie estaba informado, la gente no sabía leer, la gente era, la gente era hipócrita en esos tiempos. Muy bien, no se cuidaba de su salud, les importaba su salud. Lo que a ellos más les importaba era el dinero. Muy bien. ¿Y por qué ha causado tantas epidemias? Esto fue también gracias a las cruzadas. ¿Por qué? Las cruzadas, las personas, los caballeros, viajaban a China, a Italia o a otros países viajaban. Y cuando ellos volvían, ha llegado lo que es la rata. ¿No? Las ratas venían ahí. Y las ratas, como ustedes saben, son de virus, ¿no? Y las ratas se esconden en las casas y no se bañaban, no se duchaban, ¿no? Ellos solo se duchaban una sola vez al mes. ¿Y cómo se duchaban ellos? Es algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ellos, en la manera de que ellos se duchaban,
o sea, no había lo que eran duchas, ¿no? Se bañaban lo que son en batallas se bañaba, se bañaba lo que es el papá, primero se bañaba. Luego, bueno, se bañaba el papá, ahí está el agua sucia. En esa agua sucia se bañaba lo que es la mujer, con esa misma agua. Si esa familia tenía hijos, los hijos también se bañaban en la misma agua sucia, ¿no? En ese tiempo se bañaban así por edades. Empezaban primero el papá, el hombre de la casa, luego la mujer, y seguía, ¿no? Y al último había con bebés. Los bebés se bañaban con esa misma agua sucia. Es por eso que en ese tiempo los bebés casi, cuando nacía un bebé, casi la mayoría morían por falta de higiene. Morían los bebés. Muy bien, morían. Y es así como ellos se bañaban. Muy bien, imagínense, el agua ya estaba tan sucia, tan, tan inefable, que al bebé lo ponían ahí y lo bañaban. Y el bebé moría, no tenía una larga vida. Y en esas épocas la vida era corta. La vida, en ese tiempo, en esas épocas, la vida llegaba, un hombre vivía entre los 50 hasta los 60 años. Así era su modo de vida. Muy bien, así era su modo de vida. Además de eso, de su aseo personal, ¿no? Cuando una persona quería casarse, ¿no? La mujer, ¿qué hacía? ¿No? Cuando la mujer se tenía que casar, la mujer apestaba. Y por no apestar en su boda, ¿qué hacía la mujer? La mujer recogía ramos de flores, ¿no? Y hoy en día, ¿qué pasa? ¿No? Hoy en día, cuando una persona se casa, utiliza lo que es ese ramo de flores. De ahí es donde viene la historia de ese ramo de flores. ¿Por qué una mujer utiliza ese ramo de flores? Ramo de flores. ¿Por qué o para qué utiliza? Muy bien. En la edad media, mujer, hombres, utilizaba lo que es el ramo de flores. Muy bien. Eso es lo que pasa. Hoy en día ya es comercial, ¿no? Ese ramo de flores creo que cuesta entre los, no sé, 100 dólares que cuesta. Y así ya está costando para una persona que se quiere casar, ¿no? Pero imagínense, de ahí es donde viene esa historia. Muy bien. Muy bien, entonces, esas fueron las características de la Edad Media. Bien, su política, su religión, su sociedad, su economía, su poesía. Además de eso, los principales acontecimientos de la Edad Media, las invasiones, la invasión musulmana, muy bien, la invasión musulmana. Los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y destruyeron el reino germano de los visigodos. Muy bien. Permanecieron en la península ibérica durante casi 8 siglos, hasta la destrucción del reino moro de Granada en 1492. Muy bien. A pesar, como se iba diciendo, en la Edad Media, todos buscaban los costas del porque perdón, para el país. Muy bien. Tener hoy en día es de vital importancia. Si tienes puerto, si el país con puerto va a poder exportar o va a poder importar incluso. Muy bien. Bolivia lucha demasiado por tener una costa de mar.
Y en esos tiempos, todas las personas luchaban por tener una costa de mar, ¿no? Y aquellas personas que tenían, o aquel país que tenía una costa de mar, no faltaban, ¿no? Que venían los musulmanes. Los musulmanes eran similares a los piratas, ¿no? Que también querían territorio y reinos, ¿no? Los musulmanes hacían esas cruzadas y se apoderaban de las costas de mar. Luego, todo eso como emperador del occidente en el año 800. Muy bien. A fin del siglo VIII, el rey del pueblo que nos destruyó el imperio en Europa en la Navidad del año 800 por el Papa León III. Los musulmanes. Muy bien. Por el gran heroico, o por ese gran triunfo que él tuvo, ha sido condecorado como emperador. ¿Y quién lo ha nombrado así? Fue el Papa, ¿no? Fue el Papa que hizo eso. No solamente eso, también hubo firma del Tratado de Verdún. Luego de tantas luchas, los nietos del partido, y así surgió de su pueblo era tan grande, ¿no? Europa era tan grande, ahora los nietos de Carlomagno quisieron tener sus propias tierras, ¿no? Y es donde ha surgido lo que es Francia, Inglaterra y Alemania, Lotaringia como Inglaterra, o el Reino Unido. Y Germania es lo que ahora se llama lo que es Alemania. Y es como se ha dividido esos reinos. Una versión de como en el del occidente. Luego de los jinetes asiáticos, los magiares, el rey Germania Otón I fue coronado como emperador. Así surgió el Sacro Imperio Romano Germánico que perduró hasta 1806. Muy bien. O sea, luego de la coronación de primero, que era el nieto de Carlomagno, ¿no? Ha tenido su propio imperio, que era el romano germánico, ¿no? Y ha perdurado hasta 1806. Y después de ahí, el romano germánico se ha llamado Alemania como un país estatal. Se le ha sido nombrado. Muy bien. No solamente eso, ¿no? También hubo lo que son las conquistas, ¿no? Las conquistas de Normanda de Inglaterra en 1066, ¿no? Durante los siglos 9 y 10, los normandos o vikingos invadieron Europa, saqueando campos, ciudades, monasterios. En 1066, Guillermo el Conquistador, duque normando, estableció en el norte de Francia, cruzó el canal de la Mancha, venció a los anglosajones y se apoderó de Inglaterra. Muy bien. O sea, en esa época, los vikingos, ¿no? Que vienen, o sea, o los normandos, ¿no? Los normandos eran los rusos, ¿no? Que los rusos que estaban invasando, que era Europa. Que hoy en día se llama lo que es Inglaterra, ¿no? Quería dominar toda Inglaterra. Guillermo, quien han sido todos los vikingos, ¿no? Y se ha apoderado de toda Inglaterra, ¿no? Se apoderó de toda Inglaterra. Bueno, en este tiempo también existe lo que son las cruzadas, ¿no? En 1291.
con expediciones militares del Mediterráneo Oriental, que habían ocupado Jerusalén, donde estaba el sepulcro de Jesucristo. Muy bien. Las cruzadas no solamente era para expandir las tierras o para obtener riquezas. El Papa tenía otro punto de vista. Él hacía eso o ordenaba a los militares que destruyeran a los musulmanes. ¿Quién eran los musulmanes? Eran personas herejes, que no creían en Dios, que no creían en Dios. Y el Papa ha ordenado a que los militares hagan esas cruzadas y destruyan a todos los musulmanes. Bien, en especial en Jerusalén, donde había nacido Jesús. Quería que esas tierras sean santas. Muy bien, que sean santas. Y el Papa ha ordenado eso, que se destruya o que se asesine a todos los musulmanes. El siguiente, ¿no? La guerra de los 100 años. Se enfrentaron ingleses y franceses por las tierras de los reyes de Inglaterra, poseían en Francia. En esa guerra se destacó Juana de Arco, una campesina francesa que derrotó a los ingleses, ¿no? La guerra de los 100 años, que ha surgido desde 1337 a 1453. Muy bien. ¿Por qué se lo llama la guerra de los 100 años? No es porque ha durado 100 años, muy bien, no es por eso, sino es que ha durado un largo, pero largo tiempo. Muy bien. Como aquí dice, ¿no? Es una guerra donde se han enfrentado a lo que son ingleses y franceses, ¿no? Se enfrentaban a toda costa. Muy bien. Pero ¿por qué se enfrentaban? ¿Cuál era el motivo de enfrentarse? Muy bien. Ellos luchaban por el llamado espacio vital. Espacio vital. Ellos luchaban por el espacio, por territorios. ¿Y por qué luchaban por los territorios? ¿No? ¿Por qué se llama espacio vital? ¿No? Hoy en día aún sigue siendo importante el espacio vital, ¿no? Es por eso que China quiere expandirse, quiere apoderarse de otros países. ¿Y cómo se apodera? ¿No? Ayudando a otros países, a países, como se los llama, en subdesarrollo, ¿no? Les ayuda, pero ¿qué pide? Pide tierras que aún no han sido exploradas. Eso es lo que pide China. Es que China está totalmente poblado su tierra, ya recursos, ¿no? Recursos, yo no tengo alimentos. ¿Qué va a comer la población? ¿Qué es lo que no? Es por eso que China invade. ¿Pero de qué manera invade? De manera política. Por ejemplo, las vacunas aquí, ¿no? Las vacunas son gratuitas. Pero no, China se está apoderando de ciertas tierras. O no solamente de ciertas tierras, se está apoderando de riquezas de aquí, ¿no? Se está apoderando. Y a cambio nos van a dar lo que son las vacunas, ¿no? Porque hoy en día la guerra ya no es factible. Imagínense que hubiese una guerra hoy en día. Sería la destrucción del mundo ya con tantos armamentos que hay, tantos químicos, armas biológicas, armas químicas que hay. El mundo va a desaparecer, va a desaparecer totalmente, ¿no? Va a desaparecer en su totalidad. Es por eso que haber una guerra no es factible hoy en día. Muy bien, entonces, es lo que hace mucho tiempo hubo guerras, ¿no? Entre Francia e Inglaterra, especialmente Francia e Inglaterra. Luchaban por lo que es el espacio vital. Muy bien, luchaban por eso. Alemania también luchaba por eso.
Alemania, que hubo la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial, luchaba por eso, por tener un espacio vital, agrandarse. Muy bien. Entonces, en la Edad Media más se destacaban como estoy diciendo, ¿no? Se destacaban más por lo que es en la esclavitud, por la religión, ¿no? Por asesinar o por decir a aquellas personas que son musulmanes o aquellas personas que son herejes, había que asesinarlas o castigarlas. Muy bien. También se le caracteriza por su higiene, ¿no? La higiene que no era muy adecuada en esos tiempos. Muy bien, ya que hemos hablado todo de su economía y su política y la sociedad, ahora vamos a hablar sobre su arte y conocimiento, ¿no? Los principales conocimientos de la Edad Media eran, la mayor parte de la población fue analfabeta. Los que sabían leer y escribir eran reyes, príncipes, algunos nobles y sobre todo los sacerdotes cristianos. Muy bien, en esta época, ¿no? En la Edad Media, que era la invención de la imprenta, pero a los esclavos, a los monasterios, no les interesaba lo que son la literatura, ¿no? Lo que más les importaba era tener tierras y riquezas, ¿no? Ellos luchaban, daban todo para obtener esas tierras. Luchaban cada día, muy bien. Ellos les importaba su educación. Es por eso que ellos no podían leer, ¿no? Es por eso que ellos decían, ¿no? El feudo les decía al esclavo, tú me tienes que pagarme tanto, le decía, y el esclavo solamente aceptaba, le daba un contrato, así por decir, pero como él no sabía leer, en el contrato decía, tú tienes que pagar al rey tanto. Solamente el campesino aceptaba, solamente aceptaba, porque no sabía leer. Entre ellos, los que vivían en monasterios fueron los encargados de copiar a mano los libros que existían. Bien. Gracias a la tarea de esos monjes copistas, muchas obras antiguas se salvaron de desaparecer. Muy bien, porque los libros, las obras que se escribían en esas épocas, para hacerlo o para que se vuelvan mucho más los libros, era un trabajo muy costoso. Se tenía que escribirse a mano. A mano se tenía que escribir. ¿Y quiénes eso hacían? Hacían lo que se llamaba, lo que son los monjes, ¿no? Los monjes hacían esa tarea de escribir a mano. Y gracias a ello, muchas obras no se han perdido. Porque hay muchas obras que se han perdido a lo largo del tiempo. Se han perdido. No los hay. Muy bien, pero gracias a los monjes aún se prevalecen esas historias. Muy bien, ese arte. A lo largo de aquel extenso periodo y en una sociedad tan disgregada, se produjeron distintas manifestaciones artísticas con características muy propias, entre ellas el arte paleocristiano, el musulmán, el arte de los pueblos germánicos, el arte carolingio y el arte bizantino, el románico y el gótico. Muy bien, como les iba diciendo, ¿no? En esas épocas lo que más se centraba era en Dios, ¿no? Y el arte era paleocristiano. ¿Qué quiere decir paleocristiano? Paleocristiano quiere decir aquellas obras que tratan sobre Dios, pero que esos dioses que no existen, que han existido a lo largo del tiempo, pero hoy en día ya no existen, ¿no? Es lo que es el paleocristiano.
los musulmanes, que se trataban obras sobre piratas, ¿no? El arte de los pueblos germánicos, que trataban sobre las invasiones, ¿no? Las invasiones. El arte carolingio, ¿no? El arte de la pintura, se trata de eso. El arte bizantino, ¿no? El bizantino, de lo bizarro quiere decir este caso. Algo bizarro quiere decir algo no tan claro, así por decirles. No es tan claro. Es lo que quiere decir. Algo abstracto, así, en simples palabras. Algo abstracto. Y el románico y el gótico. Muy bien. El románico y el gótico son algo que se habla sobre la cultura. Muy bien. De cómo era la cultura en esos tiempos. Muy bien, señores. Entonces, señores, esto clava lo que es la Edad Media. Muy bien. Lo que más le destaca era la esclavitud. Muy bien. Y el poder del Papa sobre el rey. Muy bien, señores. Eso sería todo por hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta o dudas aquí? Sí, no. Profe, de la Edad Media, son hay que saber las fechas de su eso, ¿no, profe? Solamente las fechas. Muy bien. Las fechas son las etapas más importantes que existen, ¿no? Solamente las fechas nada más. Muy bien. Bueno, el documento lo voy a subir a Classroom. Muy bien. A Classroom. Muy bien. Ustedes lo tienen que ver y descargárselo y ya vamos a tener su celular. Muy bien. El documento, como les digo, va a estar en Classroom. Muy bien. Va a estar en Classroom. Muy bien, señores. Entonces, es todo por hoy. Muy bien. Sobre la Edad Media. Ahora, lo que vamos a avanzar va a ser razonamiento verbal. Muy bien. No sé si han escuchado esa palabra, razonamiento verbal. ¿Qué es el razonamiento verbal? El razonamiento verbal es saber cuánto de vocabulario tú tienes.